Padre nuestro, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por tu bendita palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa y que tiene poder para transformar nuestras vidas y nuestro pensamiento. Así que mi Dios, yo te ruego que después de estos inconvenientes tecnológicos, Señor, tú puedas hablar a los que van a poder escuchar este mensaje, Señor, por medio de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de este capítulo 2 de Joel, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces vamos para allá, para el capítulo 2. Ya vimos parte de esta introducción del capítulo 2 la semana pasada. Y hoy vamos a continuar aquí viendo este tema desde el verso 12 hasta el verso 32. Y a manera un poquito de conectar, pues vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta el momento. En el capítulo 1, el profeta Joel nos habló de una devastadora plaga de langostas que acabó con los viñedos, que acabó con los cultivos, que acabó, por supuesto, con la economía de Israel. Y después vimos que en los primeros versos del capítulo 2 se profetizó en los primeros 11 versículos acerca de un ejército muy ordenado que devastaría a Judá, dejándolos en condiciones muy, muy precarias. Y esto es como consecuencia del castigo y del juicio de Dios por la desobediencia que ellos tuvieron. Fue muy claro el profeta al anunciarlos. Así que ahora el mensaje en esto que vamos a ver esta noche el mensaje de Joel se centra en un llamado al arrepentimiento. Y entonces lo que encontramos una y otra vez en esos textos es proclamar ayuno, congregar a todos, pedir perdón y entonces alcanzarán la misericordia de Dios. Sin duda, el sufrimiento por el que estaban cruzando a causa del pecado, a causa de la maldad que había entre ellos, les había llevado a un momento muy reflexivo. Y entonces el profeta habla con ellos y les dice: la solución es volverse a Dios para alcanzar misericordia, ¿no? Un pueblo rendido a Dios, un pueblo que se vuelve a Dios, comprobará que Dios es bueno y nunca va a ser avergonzado. Al estar preparando este estudio, me acordé de una alabanza que habla acerca de que su gracia es mayor. Y quisiera leérselas brevemente porque creo que esto va de la mano con lo que vamos a ver hoy a través de este profeta Joel. Dice: ¿qué amor mis pecados decide olvidar? Lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me guarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, perdón. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y bueno, y termina repitiendo varias veces: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y hoy vamos a ver esto en estos pasajes. Así es que voy a estar leyendo Nueva Biblia de las Américas y vamos al verso 12 directos. Dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente,
lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Wow. Entonces, estos versos sin duda alguna están haciendo un llamado al arrepentimiento. Estos pasajes que vamos a ver hoy en este capítulo 3 los voy a resumir en 3 puntos. Y el primer punto es el llamado del Señor al arrepentimiento. Es regresar a los caminos de Dios. Y en un lenguaje un poco del autor de Hebreos diríamos dejar atrás todo el peso y el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si Dios te ha hablado de alguna manera en alguna área específica y quizá no has querido poner atención, has endurecido tu corazón, no has hecho caso omiso de lo que Dios te ha hablado por medio de su palabra y te ha confirmado por medio de su Espíritu Santo, entonces probablemente puedes estar viendo algunas señales de que Dios está llamando tu atención para producir arrepentimiento en tu vida y para volverte a Él. Y entonces aquí en estos 2 versos que hemos leído, vemos cómo es un llamado a ayunar, a tener un comportamiento de arrepentimiento, a rasgar el corazón, no los vestidos, ¿no? Vuelvan a mí con ayuno, con llanto y con lamento, ¿no? El ayuno, tenemos que considerar nada más que el ayuno no es un ritual para torcer el brazo de Dios. El ayuno es un tiempo para apartarnos, para orar. Es mostrar una actitud seria, solemne, que busca el rostro de Dios antes que nada. El ayuno es un estado en el que vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y bueno, nos habla aquí de rasgar el corazón, no las vestiduras. Los judíos solían rasgar sus vestiduras muchas veces para demostrar que estaban abrumados por el dolor. Imagínate después de esta plaga de langostas y después de este ejército devastador que trató con ellos, pues estaban en una condición muy lamentable. Pero Joel les dice que no es suficiente con estar abrumados por la situación que estaban viviendo, si es que no se arrepentían de todo su corazón. Si no rasgaban su corazón, entonces en vano sería la prueba. Y quizá muchos de nosotros, si estamos pasando por alguna prueba, alguna situación, y no rasgamos nuestro corazón, toda esa situación sería en vano. Entonces, este verso 13 nos recuerda cómo Dios, fíjate, algunas características, algunos atributos de Dios que podemos recordar esta noche juntos, es que Dios es compasivo y clemente. Es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y nos recuerda que Dios no se complace de ver a sus hijos humillados. Dios no se complace de ver a sus hijos avergonzados de la situación por la que estaba pasando el pueblo de Judá. Recuerden que Joel escribe en particular a Judá, ¿no? Al reino del sur. Verso 14, ¿quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios? Y déjenme leérselos este mismo verso 14 en la Nueva Traducción Viviente, que está un poco más claro y dice, ¿quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. ¿Recuerdas? Lo vimos la semana pasada que se suspendió la adoración porque ya no había nada que ofrecer. Los corrales quedaron vacíos, los graneros estaban igual y entonces ya no, el templo dejó de funcionar y dejaron de adorar a Dios. Entonces, yo creo que una de las mejores promesas que hay aquí en este capítulo es que Dios restauraría la adoración en ellos. Y mira, cuando nos volvemos a Dios, Dios restaura el gozo de la salvación para producir en nosotros verdadera adoración.
Y esto es sorprendente, esto me encantó verlo en este verso 14, porque esto es lo mejor, que Dios restauraría la adoración. Más allá de que los campos se volvieran a llenar, más allá que los corrales vuelvan a tener producción, más allá que pueda haber vino, aceite, realmente lo mejor es que podían regresar y adorar a Dios. Verso 15 y 16 dice, toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea. Ok, la segunda, tercera vez que lo dice, ¿no? Dice también, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos. Digo la segunda o tercera vez porque en el capítulo 1 también lo dijo. Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento, wow, y la novia de su alcoba. Verso 17. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, es decir, a la vergüenza, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ok, entonces un llamado al arrepentimiento. Y aquí el pueblo debería reunirse en conjunto para reconocer su maldad y su pecado. Y lo debieran hacer con la actitud correcta, mostrando realmente que estaban rasgando su corazón y no sus vestiduras simplemente, ¿no? Entonces, todos debían dejar de hacer lo que estaban haciendo. Y si observas ahí, incluyendo a los que estaban en luna de miel, ¿no? O sea, salgan todos y dejen lo que estén haciendo, cualquier cosa que estén haciendo, y vengan juntos y pidan perdón a Dios. Ahora aquí menciona también a los sacerdotes. Y es que los líderes espirituales debieran ser quienes convocaran a esta reunión para llamar a este arrepentimiento real, a este arrepentimiento genuino. Debería comenzar por ellos esta actitud y ese espíritu contrito y humillado para convocar a todo el pueblo a humillarse delante de Dios. ¿Sabes algo, querido hermano, hermana que estás oyendo esta transmisión? No sé cuántos sabemos ahorita ya ahí, vamos como 9, 10 conectados. Pero ¿sabes algo? La función del sacerdote era guiar a las personas a reconciliarse con Dios. La función del sacerdote. Y ahora en el Nuevo Testamento el autor de Hebreos dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, que Dios llama a todos sus hijos, si tú eres cristiano, a todos sus hijos nos llama sacerdotes. ¿Y sabes cuál es el llamado al que Dios también nuestra responsabilidad como hijos de Dios es alcanzar al perdido, ¿no? Cuando vemos en este verso eso es también nosotros debemos de ser quienes convoquemos, quienes tengamos esa función sacerdotal de llevar a las personas a reconciliarse con Dios. ¿Y cuál es el mensaje central aquí? Es, perdona, Señor, a tu pueblo. Quita la vergüenza de tu heredad, ¿no? Y me encanta eso de tu heredad, o sea, esto es pertenencia, somos tuyos. Perdónanos por amor a tu nombre, ¿no? ¿Cómo es que los demás digan, ¿dónde está su Dios? ¿No? Entonces, por amor a tu nombre, cuando pecamos, esto no es solamente para el pueblo de Judá en el sur de Israel, sino que también nosotros, cuando pecamos, debiéramos tener esa misma actitud. Cuando fallamos a Dios, deberíamos de ir a Él y llorar nuestro pecado y clamar también por perdón y por misericordia. Y con mucha humildad, con ayuno y duelo en nuestro corazón, pedirle a Dios que Él nos restituya, ¿no? Y sabes, podemos acudir a Él confiados en que Él sanará, en que Él perdonará
y en que Él digamos de alguna manera con este lenguaje que usó Joel, se arrepentirá del juicio que anunció, de ese castigo, de esa maldición que Él anunció a causa de la desobediencia, porque muchas veces así opera. Ahora, interesante porque esto nos puede hacer recordar también, si vamos a Hebreos capítulo 4, que nuestro sacerdote es Cristo. El que nos hace reconciliarnos con Dios es Cristo. Y podemos acercarnos a Él para encontrar perdón y gracia. Mira lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahí está el sacerdote que reconcilia a las personas con Dios, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, la fe que dijimos, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aquí es empatía con nosotros, porque Él nos conoce, Él estuvo en la tierra, Él pisó este mundo y Él sabe a qué estamos expuestos en debilidad, pero Él no pecó. Y entonces el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, estos tres versos de Hebreos 14 al 16 es un manual de procedimiento cuando el cristiano cae y peca. Que nos acerquemos con confianza. Tenemos a un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como sacrificio para pagar nuestra deuda, nuestros pecados. Él fue el sacerdote, pero también él mismo fue el sacrificio. Y entonces dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ok, volviendo a Joel, el segundo punto que vamos a ver, el primero ya lo dije, es el llamado del Señor al arrepentimiento. El segundo punto es el Señor promete salvar a su pueblo que se arrepiente. Esto le da título a la serie que estamos viendo, Habrá salvación. Entonces, esta es la promesa de salvación. Verso 18. Entonces el Señor, fíjate, en su proceso de duelo, de arrepentimiento, de lloro, de ayuno, de rasgar el corazón y no rasgar las vestiduras. Entonces, cuando esto ocurre, realmente hay un arrepentimiento real y genuino. Verso 18. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Qué hermoso. Verso 19, el Señor responderá a su pueblo. ¿Ya viste? Esto de acercarse confiadamente. Dice, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello. ¡Wow! Y nunca más los entregaré al oprobio de las naciones. Entonces empiezas a ver en el lenguaje que parte de esto era estar aún en una condición donde la gente se burlaba de ellos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué clase de Dios tienes que mira cómo estás? No. Y entonces, ¿qué vemos en estos versos 18 y 19? Pongamos mucha atención. El Señor responde a un espíritu humilde y contrito. El Señor responde devolviendo bendición a quien genuinamente se arrepiente. El Señor responde. El Señor responde cuando realmente le buscamos de todo corazón. Verso 20 dice, al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. El mismo ejército que vimos en los primeros versos de ese capítulo 2, ¿no? Entonces, que cuando su pueblo camina en obediencia, escucha esto, Él pelea sus batallas. ¿Qué tuvieron que hacer para vencer? Nada, dice, entonces el Señor alejará al ejército de ustedes.
¿no? El Señor dará la victoria sobre sus enemigos. Qué importante es esto, mis queridos hermanos. Dios trata en el corazón de su pueblo y cuando su pueblo se arrepiente, Él se hace cargo de pelear nuestras batallas. Verso 21. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto. La higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él ha dado la lluvia temprana para su vindicación y les ha hecho descender lluvia, la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano. ¿Se acuerdan? Las eras son esos lugares donde se sacudía el grano, esos lugares altos donde se sacudía el grano para limpiarlo. Y entonces, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces, después de lo que vimos la semana pasada, ¿no? De que hubo incendios, hubo sequía, ¿no? Imagínate la combinación sequía, incendios y después hubo plaga de langostas y luego ejército devastador. Entonces el pueblo como estaba en vergüenza y en humillación y en dolor y todo eso. Capítulo 1, todo lo que se perdió, ¿no? Devastación total. O sea, te puedes imaginar el terror, lo abrumados que estaban por el dolor que había causado todas estas condiciones. Y ahora, cuando han respondido al llamado del arrepentimiento, ahora es un no teman. Habrá abundancia. Tendrán cosechas suficientes. Regocíjense y alégrense en el Señor, porque Él ahora ha traído la lluvia oportunamente para hacer reverdecer los campos, para alimentar al ganado, ¿no? Y aquí se presenta entonces otra vez como grano, vino y aceite. El grano, el vino y el aceite era una moneda de cambio con un tipo de cambio muy alto. Era un símbolo de riqueza, era un símbolo de prosperidad. Entonces ahora después de miseria, Dios les está diciendo, después de arrepentimiento, si ellos iban por ese camino va a haber prosperidad, ¿no? Ahora quisiera hablar un poquito de algo importante, nada más hacer una nota a pie de página para todos ustedes, porque este pasaje junto con otros, el de Deuteronomio 11, 14, el de Oseas 6, 3, que hablan sobre la lluvia tardía, fueron tomados a para dar el nombre del movimiento que hasta nuestras fechas ha estado muy eh, sonado en muchos lugares, el movimiento de la lluvia tardía. Y esto comenzó hace muchos años, hace varias décadas atrás, en 1948, justo cuando se formó el país de Israel, por William Branham, que influyó en una generación tremenda de predicadores pentecostales, incluido uno muy famoso llamado Oral Roberts, que fueron marcados realmente por prácticas y doctrinas muy extrañas, cayendo a veces en herejías y en cuestiones aberrantes, que han eh, influido hasta nuestros días. Movimientos con un alto énfasis en las señales, en los milagros y en la prosperidad. De aquí surge el famoso llamado falso evangelio de la prosperidad. Y por supuesto, Dios es capaz de hacer todo esto, lo está prometiendo, aquí está escrito en Joel, pero el énfasis es el evangelio de Jesucristo y no la prosperidad, ¿no? Es importante. Dios no vino a hacer prósperas a las personas, ¿no? Tampoco se trata el reino de Dios de milagros y de maravillas, aunque Dios es capaz de hacer prosperar a las personas y de hacer milagros y de hacer maravillas, ese no debe ser el énfasis, ¿no? Ok, hecha esta aclaración, vamos al verso 25. Entonces los compensaré por los años en que se devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¡Wow!
Este verso es muy famoso, ¿no? Y es aquí como Dios promete restauración. La palabra que usa Reina Valera es restitución. Devolverlos al estado original donde se encontraban protegidos por Dios antes de caer en esta condición terrible por el pecado. Ahora entonces chécate que la restitución y la bendición, el aceite, el grano y todo esto aparece después del arrepentimiento genuino. Después de que el pueblo se vuelve a Dios, justo después de que el pueblo rasga su corazón, es que entonces Dios empieza a bendecirles. Mira, el 26 y 27 continúa con esto. Tendrán mucho que comer y se saciarán. ¡Wow! Y alabarán el nombre del Señor su Dios. Uf. ¿Te acuerdas que no tenían ya cómo ofrecer alabanzas a Él con lo que hacían en el templo? Que ha obrado maravillosamente con ustedes. Sigo en el verso 26 y estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Verso 27. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Una y otra vez está hablando de esto, ¿no? Vaya promesa. Todos sabrán que yo soy su Dios y que no hay ningún otro. Mi pueblo jamás será más avergonzado. Entonces podemos con seguridad decir que Dios está más interesado que nosotros en engrandecer su nombre entre nosotros. Es una realidad que cuando pecamos y cuando nos alejamos de Dios, es a Dios a quien dejamos mal. Es su nombre al que manchamos, ¿no? Pero también es una realidad que cuando le obedecemos, cuando nos volvemos a Él, y por ende cuando nos va bien, cuando obedecemos sus mandamientos y nos va bien por cumplir con sus mandamientos, su nombre es engrandecido, su nombre es exaltado, ¿no? Ahora el punto 3, el último punto que vamos a ver y muy importante en esta noche, es hacia el futuro. Entonces, chécate cómo va el flujo de las ideas en Joel. Entonces, primero, un momento que ellos estaban viviendo frente a sus ojos de las langostas, comiéndose todas las cosechas. Y después Dios prometiendo que iba a enviar un ejército que iba a ser también devastador. Pero enseguida viene un llamado al arrepentimiento acompañado de una promesa de bendición. Y enseguida está hablando ahora del futuro. En los siguientes versos, el profeta proclama una extraordinaria bendición. El Señor en el futuro derramaría de su espíritu sobre toda carne. Dice el verso 28, y sucederá después de esto, ¿ok? Ya sería otro tiempo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas, mira qué harán, profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu sobre de ellos. O sea, ya no tendrían que ser como que el sacerdote, el juez o el levita o el mismo rey, sino que Dios promete sobre todas las personas, incluyendo, digamos, por el verso 29, los de baja condición, que Dios, sin acepción de personas, sin depender de la función o el cargo que tuviera la persona, derramaría de su Espíritu Santo. Entonces, interesante porque antes, vamos a ponerlo así, vamos a marcar una fecha.
antes de Hechos capítulo 2. Antes del libro de los Hechos, el Espíritu Santo venía solamente sobre personajes especiales, para momentos muy específicos, para situaciones muy particulares. No estaba el Espíritu Santo sobre todo creyente. Y hay muchos, muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Déjame mencionarte 4 muy rápido para que los veas. José es mi personaje favorito después de Jesús en toda la Biblia. José, Génesis capítulo 41, verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mismo Faraón estaba reconociendo que José tenía el Espíritu Santo. Otro que me encanta recordar, sobre todas las personas que están involucradas en algún tipo de creatividad, de diseño, arquitectos, diseñadores gráficos, incluye ingenieros, incluye pintores, músicos, artistas. Bueno, pues los artesanos que trabajaban en el tabernáculo, chécate esto, Éxodo 31, 3 y 4. Y dice así: y lo he llenado del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Wow, entonces el Espíritu Santo da creatividad. ¿Qué tal? ¿No? Evidentemente para gloria de su nombre. No, aquí estaban trabajando en el tabernáculo. Otros dos que quiero nada más mencionar: Gedeón, el juez Gedeón. Dice Jueces capítulo 6, 34. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, ¿no? Entonces, Gedeón lleno del Espíritu Santo. También podemos encontrar a Saúl. Se menciona que fue lleno del Espíritu Santo, que fue tocado por el Espíritu Santo. Pero voy a David. 1 Samuel 16, 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero ves cómo menciona aquí este texto que el Espíritu Santo vino sobre David, ¿no? Pero en ese tiempo en el que el profeta Joel escribe, no estaba el Espíritu Santo sobre todas las personas. Entonces aquí Joel anhelaba el glorioso nuevo pacto cuando el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y entonces dice: aún en vuestros hijos y en vuestras hijas, ¿no? Sin distinción de sexo, vuestros ancianos y vuestros jóvenes, sin distinción de edad, ¿no? Y en siervos y siervas, sin distinción de rango social, todos serían llenos del Espíritu Santo. Y sabes, obviamente, esto se cumplió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, de acuerdo a la instrucción que se les fue dada en Hechos 1:4, y se les dijo que esperaran allí para recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús mismo les prometió. Y entonces, allí en el famosísimo aposento alto, 120 hombres, 120 discípulos, seguidores de Jesús, que comienzan, esperan ahí la promesa en Hechos 1:8, dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esperen allí, van a recibir el Espíritu Santo. Y de repente empiezan a hablar en lenguas, un viento fuerte y recio toca sobre de ellos y empiezan a hablar en lenguas, y la ciudad, que en ese momento que había sido festivo, estaba rotada de gente, era tiempo de Pentecostés, pues rápidamente empiezan a ver y dicen: ¿qué onda con estos? Se llenan de conmoción y empiezan a burlarse de ellos, argumentando que estaban borrachos. Y audazmente Pedro se pone de pie. Es importante recordar esto.
Se pone de pie y con mucha audacia les deja claras las cosas. Les dice a los discípulos, saben, a las demás personas que están viendo a los discípulos, les dice, no están borrachos, sino que esto que está ocurriendo en Hechos 2 es el cumplimiento de la promesa de Joel. Acompáñame, ve rápido en tu Biblia Hechos capítulo 2, verso 14. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, ¿no? Entonces, 6 más 3 era de mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, que dice, verso 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Verso 19. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel, fíjate el mensaje de Pedro, que invoque el nombre del Señor, que será salvo, ¿no? Está citando textualmente al profeta Joel. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre los primeros discípulos. ¿Y sabes algo? El Espíritu Santo es vital en la vida de la iglesia. Dios edifica su iglesia de una forma sobrenatural. No es con espada, no es con ejército, no es con capacidad humana. La iglesia de Dios, hoy alguien publicaba por allí, no son franquicias. La iglesia de Dios no es un manual de procedimientos. La iglesia de Dios es obra del Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Si la iglesia no tiene al Espíritu Santo, no se puede llamar su iglesia, es un grupo muerto, un grupo sin poder. Hechos 1:8, recibirán poder, cuando, es sobrenatural, cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo. Ahora nada más, si sigues ahí en Hechos, checa bien cómo el mensaje de Pedro es el mismo que el de Joel, arrepentimiento. Dice el verso 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el mensaje que deberían de proclamar los sacerdotes de los que habló Joel? Perdón, pedir perdón. Entonces aquí comienza el tema, ¿no? En perdón y arrepentimiento. Y entonces tendrían la bendición. ¿Y cuál era la bendición? Recibir al Espíritu Santo, ¿no? Del Antiguo Testamento, pues nos está hablando de aceite, de vino, de grano. Pero aquí en el Nuevo Testamento nos está hablando de recibir el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Ahora avancemos hacia los últimos 3 versos. Voy a leer los siguientes 2, 30 y 31. Dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. O sea, Judá y los que estaban en esa población aún no habían visto nada de lo que es el juicio de Dios. Eso era nada más una probada. Pero la promesa aquí del derramamiento del Espíritu Santo les está anunciando futuro, que vendría otra etapa, vendría otra era
y es el inicio de la era de la iglesia. Y cuando aparece la iglesia, aparece Jesús y aparece la iglesia, se marca un tiempo profético distinto que es lo que la Biblia llama los postreros días, los últimos días que anteceden a la segunda venida de Jesús, que anteceden a lo que le llama el día del Señor, grande y terrible, el día de Jehová o el día de la ira del Señor, que es cuando el Señor vendrá para juzgar a todas las naciones. Lo vamos a ver más adelante los domingos con el profeta Daniel acerca de la profecía de las 70 semanas. Es la semana 70 cuando es el juicio de Dios sobre todo. Es de lo que habla Apocalipsis cuando se desatan los rollos y entonces vienen los jinetes, las copas de la ira. Entonces los sellos, las copas, los jinetes, es el día del juicio de Dios, ¿no? Y entonces todo eso iba a ocurrir, el Espíritu Santo iba a estar operando antes de que aparezca el día del Señor grande y terrible. Entonces esto también es escatológico, esto nos habla del fin de los tiempos. Y cierra este capítulo 2 en el 32 y dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Te fijas que Pedro lo citó textual? ¿No? Entonces, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿qué habrá? Salvación, es el título de nuestra serie. Habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame, ¿no? Entonces, este es el mensaje, habrá salvación. Dios promete salvar a todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo. Habrá salvación, habrá salvación. Es importante aclarar que lo hace exclusivamente por medio de Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 4 de Hechos, Pablo es llamado a rendir cuentas. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Pablo, no, perdón, Pedro. El mismo Pedro. Y entonces él predica públicamente a las autoridades que le están demandando razón de la fe que tienen en Jesús. Y mira lo que dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habrá salvación, pero deja claro que la salvación es por medio exclusivo. Me gusta usar esa palabra. La salvación es exclusiva. No hay salvación por medio de Buda. No hay salvación por medio de Mahoma ni de ningún otro profeta. No es corredentor José Smith. Todo eso es falso. No todos los caminos llevan a Roma. No es a través del hinduismo. Es exclusivamente a través de la fe en el sacrificio expiatorio que hizo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Y en ningún otro hay salvación. Bueno, ahí está, mis queridos hermanos, llegamos al verso 32. Y nada más a manera de resumen, 3 temas esta noche. El llamado del Señor al arrepentimiento, vigente. 2. El Señor promete salvar y restituir, vigente. Y número 3, el Espíritu Santo fue prometido y fue dado a la iglesia, a toda carne, para hacer su obra, vigente. Entonces, para nosotros, estos 3 puntos que vimos esta noche están vigentes, ¿no? Y nada más allí ubica más o menos qué es para ti. El llamado al arrepentimiento, el llamado a dejar atrás todo peso y todo pecado que asedia. O 2, el reconocer, agradecer que toda buena dádiva y todo perfecto y toda restitución no es que nos la ganamos, sino que tiene que ver con la misericordia de Dios. No nos la ganamos
Y Dios fue clemente y Dios fue bondadoso. Y la bondad y la misericordia de Dios están vigentes el día de hoy. Y tres, otra vez estoy ahí en el punto, reconocer que como iglesia necesitamos el poder de Dios actuando en nuestras vidas para ser testigos de Él, para poder cumplir con esa función sacerdotal que tenemos de reconciliar a las personas con Dios, proclamar su palabra y proclamar su verdad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo todos los días en nuestra vida como iglesia de Dios. Eso está bien vigente. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la necesidad del arrepentimiento y del perdón, Señor. Y gracias por recordar esas promesas que le hiciste a Judá, pero están vigentes para nosotros, Señor. Que tu bendición y tu provisión no faltarían, Dios. Y gracias, Dios, también por el poder de tu Santo Espíritu. No sé qué haríamos sin Él. No tengo idea qué haríamos sin Él. Gracias, Dios, por tu Espíritu, Señor. Y te ruego, mi Dios, que sobre cada hijo tuyo aquí en esta iglesia donde nos has puesto en Calvary Norte, derrames tu Espíritu Santo, Señor, y nos des el poder, Dios, para hacer lo que debemos de hacer, para ser testigos tuyos eficientemente, Señor, para gloria tuya, Señor, para exaltación de tu nombre, Dios. Gracias te doy por esta iglesia, gracias te doy por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos, por Charlie, Señor, que sirve también en esta transmisión los miércoles. Gracias te damos, Señor, por tus bondades, por tu clemencia inmerecida, Señor, a nuestras vidas. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.